Fobias. Es un tema interesante, ¿eh? Sí. Uno quizá no se dé cuenta de que tiene una fobia y hasta que llega un profesional y le dice, che, vos tenés una fobia. Sí, ¿Puede pasar, digo? puede suceder. Es importante que el diagnóstico lo haga un profesional y los síntomas más comunes que sentimos a nivel físico puede ser taquicardia, respiración acelerada. A nivel conductual podemos paralizarnos ante el objeto o la situación. Y a nivel psicológico empezamos a tener ideas irracionales con respecto a lo que nos puede llegar a suceder. Bien. Qué bárbaro, fuerte. Exacto. Pero a veces hay gente que naturaliza. Ah, yo me quedo paralizado con, Sí, es verdad. no sé, cucarachas. Sí, arañas, cucarachas. Arañas, O cuando no me sé. quedo encerrado en algún Ya lado. podemos estar al frente de una fobia, claramente. Exacto. Si bien puede suceder esto, lo importante es tener en cuenta cómo nos afecta nuestra vida cotidiana. Claro. Si alguien tal vez, no sé, vive en una ciudad y tiene miedo a las víboras, puede que no esté expuesto a esta fobia, Claro. entonces no consulta un profesional. Claro, claro. Si en otro caso, no sé, Es más extraordinario encontrarse con una víbora en una ciudad, Exacto. supongamos. Entonces ahí uno no lo puede tener al Claro, testeo muy personal. presente. Sí, sí, sí. exactamente. Está Pero bueno, si tu fobia es temor a viajar en avión y tu trabajo implica viajar, Pasa eso, claro. y no podemos llegar a concretar el viaje o tenemos muchos síntomas de ansiedad, es importante ahí sí consultar. Bueno. Bien. Y Y querés específicamente, claro, ¿qué son las fobias? Claro, ¿Querés exactamente, explicarnos? para arrancar justamente con ese concepto, Bien. para tener en cuenta la columna. Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad. Bien. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Y digamos, lo que implican es un miedo intenso hacia un estímulo fóbico. Bien. ¿Qué es un estímulo fóbico? Es un objeto o situación concreta que produce toda esta sintomatología de ansiedad y miedo. Perfecto. Y ahí leo irracional. ¿Por qué decimos que es Exacto. irracional? ¿Me querés explicar? Porque bueno, obviamente que lo racional es algo que razonablemente se puede como manejar. Esto es irracional. ¿Por qué? Es irracional porque en realidad, a ver, tanto el miedo como la ansiedad son emociones que son funcionales o disfuncionales. Bien. No es que la ansiedad es mala, sino que pasa a ser disfuncional o no saludable cuando es desproporcionada al objeto o situación temida. Claro. Si yo veo de acá una araña Ah, claro. y me paralizo, me pongo ansiosa y demás, en realidad la araña, el objeto en sí, no es a lo que yo temo. El temor desproporcionado es al peligro que corro supuestamente por estar expuesta a ese Claro. objeto. Claro, porque una araña pequeña o tal vez lejos tuyo no te va a hacer nada si no te acercas y no te pica. Eso sería- Exacto. Es como que lo desproporcional o lo irracional es que esa ansiedad no nos lleva a actuar, a tomar una acción positiva de, por ejemplo, bueno, me alejo de la araña, la aparto, Claro. sino que me paralizo, comienzo con toda esta sintomatología. Y por eso se dice que no es el objeto en sí a lo que se Claro. teme, sino a la creencia que uno se hace con respecto a esa situación. Se dice, por ejemplo, que las personas no temen, por ejemplo, las personas con fobia a las alturas, Sí. no temen a un edificio alto, sino al riesgo de poder caerse Claro. de esa altura. Lo ¿Sí? mismo cuando quedan encerradas algunas personas en algún lugar. Exactamente. Por ahí pueden que te vayan a sacar o te rescaten, pero igual te da un miedo terrible, digamos. Sí, porque se asocia esa situación, por ejemplo, con pensamientos de no voy a poder afrontar esto, nadie me va a venir a ayudar. Eso es lo que genera ansiedad disfuncional. Claro. Y no tomar acción. No sé, busco el teléfono, aviso a alguien. Si Claro. no tengo el teléfono, empiezo a gritar a ver si alguien me puede llegar a escuchar. Esa es la diferencia. Nos paralizamos, empezamos a tener toda esta sintomatología y peor la cabeza no ayuda. Es como que empezamos a decir, no, de acá no voy a poder salir, no me va a encontrar Te nadie. bloquearas, ¿no? ¿Sería? Te bloquearas. Exacto. Y hay personas que o huyen de esa situación. El tema es, como hablábamos, por ejemplo, con los aviones. Si vos te escapás de enfrentarte a ese estímulo, nunca vas a poder viajar a lo mejor, ni por trabajo ni por alguna otra situación. Sí, un tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la verdad que las personas que lo sufren es durísimo. Sí, Durísimo. tiene consecuencias en esto, en diferentes áreas de tu vida cotidiana, es decir, Claro. te disminuye mucho tu calidad de vida. Si bien no todas las fobias son iguales, como les decía, a lo mejor este miedo que nombrábamos al principio a una víbora, a una persona que vive en una ciudad, tal vez le pueda afectar muy de vez en cuando y por eso no Claro. consulta un profesional. Claro. Hay otro tipo de fobias que sí, que influyen realmente porque la persona se aísla, la persona deja de ir a lugares y a situaciones Claro. evitando el contacto con esta situación.
Y bueno, puede llegar a padecer otros trastornos de ansiedad comórbidos a la fobia. Bien, ¿y eso se puede diferenciar de alguna manera con el miedo? ¿Son estos síntomas los que diferencian con el miedo a algo? ¿O Exacto. cómo podemos diferenciar una fobia de tener miedo? Nos metemos en tipos de fobias también, Claro, si te parece. también. Porque Bien. están, por lo que vemos en placa, agrupadas un poquito más de manera general, Claro. si se quiere caminar. Exacto, Sí. porque digamos, el manual diagnóstico de DSM-5, que es el que se utiliza en psicología, primero las divide en 3 grupos, Bien. que son la fobia social, la agorafobia y la fobia específica. Bien. Particularmente la del avión, la de la araña, la de la claustrofobia, están dentro de las fobias específicas. Las otras 2 fobias hacen relación a, la primera, a tener fobia a situaciones sociales en la que uno puede ser juzgado. Claro. Perdón, en la agorafobia. Ujú. En la fobia social, Sí. dije bien. Bien. Sí, Y en la agorafobia es temor a estar en lugares cerrados y no poder escapar, o a lugares con multitud de gente. Ujú. La que hoy desarrollamos, o la que nombré recién, es la fobia específica. Ujú. Bien. Exacto, bien, que a bien. su vez, ahí lo vemos también en pantalla, que Ujú. se divide en grupos, como decíamos, animales, que incluye las arañas, Por ahí va. situacional, que incluye el avión que nombramos recién, Ujú. el entorno natural, que es lo que veíamos por ahí, temor a las alturas o a las tormentas, vieron que hay personas Es que verdad. al Sí, mar, sí. Ujú. a los procedimientos médicos, que hay muchas personas que le tienen terror a la sangre, A las inyecciones, a la Ujú. sangre. a las inyecciones tal cual, y en otros se agrupan, no sé si escucharon alguna vez, fobia a los payasos, Sí. fobia a otras situaciones que no entran dentro de las otras 4 Que una vez no clasificaciones. lo entiende, ¿viste? ¿Cómo vas a tener fobia a No, una araña, un o payaso? nos causa gracia estos Claro. videos virales de chicos o gente que se va a vacunar Exacto. y tiene reacciones completamente fuera de lugar y a vos te parece gracioso, Exacto. pero la está pasando mal. Muy Sí. mal. Ujú. Entonces, bueno. Puede que uno- esté desarrollando una fobia y la Claro. otra Sí. persona no lo sabe. Sí, sí, Exacto. sí, sí, uno se queda con lo risueño, con lo grotesco de la Claro. situación, pero es una reacción que puede derivar o la experimenta ya directamente a la fobia. Exacto. Claro. ¿Y cómo se instalan estas fobias? ¿O hay algo que te sucede o no es necesario que te pase algo con ese objeto o esa cosa? Sí, puede que sí, que haya venido de una situación traumática que viviste, de un momento estresante, entonces la persona empieza a asociar ese estímulo, Claro. que puede ser un objeto o una situación, con la reacción que uno tuvo en ese momento. No sé, sentí mucha angustia, no pude evitar salir corriendo, me Claro. asusté mucho, tuve mucho miedo. O también se dice que muchas veces se adquiere por imitación a adultos representativos. Ay, No no. sé. Ujú. Sí, nos criamos en una casa donde mi mamá tenía terror a los grillos, por decir. Claro. Entonces yo adquiero también esa fobia por imitación. claro. Y si no, sí, por esto que nombrabas vos, Cami. Ujú. Bien. Puede pasar también, Cami, que ya nos metemos también con algunos de los síntomas, pero puede pasar que algo que no te movilizaba para nada te empieza a movilizar y ya comienza una fobia. Eso puede suceder, algo que en tu vida quizás tuviste un recorrido de vida que nunca te afectó y hasta que te Claro. empieza a afectar. Sí. ¿Eso también puede pasar? Puede suceder por esto que les digo, que es lo que lo diferencia, que decías vos antes, Cami, del Sí, miedo. Claro, ¿sí? eso está bueno. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque por ahí una fobia hay que tratarla, un miedo tal vez no sé si es tan necesario. Exacto. Pero ¿cómo podemos hacer? Porque en realidad lo que nos lleva a tener esa fobia, la mayoría de las veces son las creencias que tenemos sobre esa situación o ese objeto, que tienen que ver con no sentirnos capaces de afrontarlo, nos empiezan a generar inseguridades, Claro. Esto que les digo, no voy a poder pedir ayuda, o tal vez me voy a volver loco, no voy a poder afrontar la situación, Claro. no tengo los recursos, y eso es uno de los temas por los cuales se trata, porque en realidad son ideas distorsionadas que se tienen. Claro. Y el miedo, vamos otra vez al ejemplo del avión, ¿no es cierto? Si una persona tendría que viajar por trabajo, una persona con miedo a los aviones, Claro. porque por ejemplo, no sé, yo siento como nunca lo hice, tal vez me genere cierto miedo Claro. por ser la primera vez. Claro. Tal vez tenga síntomas de ansiedad leves, subo al avión, igualmente hago el viaje, Exacto. la ansiedad disminuye. Una persona con fobia puede llegar hasta perder el trabajo, perderse esa reunión, ¿por qué? Claro. Primero porque va a evitar a toda costa, digamos, hacer ese viaje. Exacto. Ujú. En el caso que no quede otra opción y que tenga que viajar finalmente, va a subir al avión pero con muchos síntomas de ansiedad severa. Va a pasar mal. O tal vez ni siquiera pueda subir al avión porque desarrolla un ataque de pánico, se descompense Claro. y pierda el viaje. Ujú. Ahí está la clave de estas fobias, que es que nos dificultan en diferentes
áreas de nuestra vida cotidiana. ¿Y van vinculadas con los ataques de pánico? ¿Las fobias pueden llegar a generar un ataque de pánico? Claro, el trastorno de pánico es dentro de las categorías de los trastornos de ansiedad otro subtipo. Bien. Pero una persona con fobia puede tener comorbilidad, o sea, puede desarrollar ataques de pánico, puede llegar a desarrollar depresión, por esto que les digo también, de sentirse aislado, incomprendido, empezar a evitar ciertos lugares y personas. Claro. Se hace como un círculo, digamos, y bueno, y puede desarrollar otros trastornos. Sí. Bueno, estamos viendo que los síntomas, ya algo nos metimos un poquito en el tema, pero se agrupan en grandes grupos, es decir, generales también. Ya nos metimos en las reacciones de física, conductuales, psicológicas. Y bueno, otra de las plaquitas interesantes para abordar allí, ¿cómo se desarrolla una fobia y de qué manera afecta a la persona? Bien, afecta en esto que les digo, la persona cambia el comportamiento para evitar esa fobia, digamos. Si va a ir a un lugar, por ejemplo, no sé, se pierde un cumpleaños porque sabe que va a haber insectos y si tiene fobia a ciertos insectos. Esto de los payasos a mí me genera como claro. Sí, exacto. Sí, muchas personas le pasa mucho. Sí. O a las personas disfrazadas también hay una fobia con respecto a eso. Y después otra consecuencia es que la persona, bueno, pueda llegar a desarrollar otros trastornos de ansiedad y le repercuta tanto en lo laboral, en lo social, en lo familiar. En muchos ámbitos te puede llegar a traer consecuencias. Exactamente, sí. Y hay maneras de tratarlas, eso estaría bueno que diga si hay herramientas, formas, más allá también de acudir siempre a un profesional, si nos está impidiendo diferentes situaciones. Exactamente. Lo primero que, bueno, que el diagnóstico es importante que lo haga un profesional porque no es que, viste que comúnmente se suele usar la palabra fobia. Ay, me dio fobia. Claro. O, qué fóbico que sos. No, le tengo fobia a tal cosa. Claro. Sí. Pero... es un miedo. Sí, es un miedo. O tal vez eso también es bueno aclararlo. Para que se desarrolle una fobia tiene que suceder episodios de al menos 6 meses como mínimo. ¿Sí? No es que cualquier miedo ocasional o una situación puntual ya desarrollás una fobia. Y continuado en el tiempo, uno imagina. Y continuado en el tiempo, exactamente. Y el tratamiento, por lo menos desde el enfoque cognitivo-conductual, que es el que yo realizo, se enfoca en primer lugar, vos esto que decías, Cami, de los payasos, ¿no? Sí. Para vos a lo mejor tu temor está relacionado, perdón. Toma agua si querés, no hay problema. Porque bueno, está ¿Tenés algún amigo que tiene fobias? Sí, sucede que a veces, como decíamos en algún momento de la charla, ¿no? Es como que se naturaliza un poco la cosa y la generalizás. Claro, hay que, o te causa gracia. Un montón de personas que yo tengo, por ejemplo, amigas, terror a todo lo que tiene plumas. Mira. Pero sí, bueno, no pero es una palomita, ¿no? No. O animales. No. Exactamente. Vos decís, bueno, pero es un, qué sé yo, gente... Sí, que es extraño, que como uno no la tiene... o las gallinas, Sí. Y gente que adora los animales, pero tiene a fobia. tal punto, si tengo que tomar alguna decisión contra eso con plumas, lo voy a hacer. Hago. A lo que Entonces es raro, ¿no? Es raro, y bueno, volviendo al tema, disculpen que No, tuve que tomar agua. Por favor. Cami, que por ejemplo vos le tenés temor a los payasos, pero no sé, a la vestimenta del payaso o a la peluca del payaso. Y a mí también me da fobia el payaso, pero me da fobia la risa, ¿no es cierto? Entonces lo primero que se trata de analizar en la terapia es a qué puntualmente vos relacionás ese miedo. Claro. Después, cuáles son las ideas distorsionadas que hay con respecto a esto, que es lo que hablamos un poco recién. Y después lo que se hace es tratar de bajar la sintomatología porque la persona se siente muy, muy mal. Claro, la paso mal. Y por último se le enseñan técnicas de afrontamiento. Bien. ¿Para qué? Para que se exponga gradualmente al estímulo temido. Bien. Porque uno más evita esa situación, ¿sí? Más se refuerzan estas ideas de no voy a poder nunca superar esto me va a ganar, es más fuerte que yo. Sí. Hay como un mito de, bueno, lo evito y ya está, o sea, como si no existiese. Pero no, hay que junto con terapia, digamos, abordar este tema de a poquito, de manera gradual y repetida, pero eso se hace con acompañamiento de un profesional. No recomiendo que ahora tengo fobia a las arañas, voy y me expongo a la araña, porque no, Claro. Sí, de la nada. De la nada. La primera consulta es con un médico psiquiatra, después con una profesional en psicología. ¿Es así el paso que hay que hacer? No, en o realidad, directamente con una licenciada en psicología ya podemos tener el abordaje, digamos, que necesitamos, ¿no? Exacto, es decir,
uno puede acudir al profesional que crea conveniente, pero con ir a un psicólogo, digamos, se puede hacer un diagnóstico y después se evalúa, porque algunas veces se necesita acompañamiento psicofarmacológico. Bien, perfecto, en los casos en los que los síntomas te impiden hacer un tratamiento de manera más hablada, porque por ahí pasa que son tan fuertes que la persona está desestabilizada y necesita primero estabilizarse y después volver a retomar el tratamiento. Es interesante saberlo porque, bueno, directamente sucede que seguramente una paciente que está en terapia o un paciente ya quizás lo abordó con la profesional o el profesional, pero aquellas personas que por ahí no tienen asiduidad en esto de recurrir a una terapia, bueno, pueden tener incluso con el psicólogo de confianza una primera aproximación. Y está bueno, como lo dice ella, si necesita ya del punto de vista de apoyo de algún tratamiento con fármacos, bueno, ahí directamente derivar o trabajar en conjunto como se hace también, ¿no? Y no siempre es el caso, digamos. Puede ser como no. Aparte, lo más complejo de todo esto es cuando te influye mucho en tu vida cotidiana. Evitás ir a tal lugar, evitás hacer tal cosa porque, bueno, realmente te paraliza esa fobia. Exactamente. Y hay de... no, perdón, ibas a decir algo. No, Cami. Que hay de niños, porque acá, por ejemplo, leía la nictofobia, que es la fobia a la oscuridad. Esos niños que no pueden dormir con las luces apagadas. También hay... Exacto. ¿Por etapas? Sí, puede suceder, exacto. A veces es en relación a cierta etapa esto de la oscuridad. O puede ser temor de los niños a estar, bueno, justo de los payasos. Le impide ir a cumpleaños porque puede que haya un payaso en ese cumpleaños. O estar con mucha gente y puede también aislarlo. Entonces es importante, si se detecta desde temprano, mejor aún. Y bueno, y sobre todo si se acompaña de un profesional. Es miles, la verdad. Sí, bueno, hay la verdad que hasta algunas le agregan fobia directamente, pero uno imagina que más allá de la tipificación que se pueda llegar a hacer, el tema o el trabajo en realidad puntual desde el profesional al paciente es justamente tratar de ayudarlo y que deje de lado la reacción que lo termina perjudicando, ¿no? Eso por un lado, y también estas ideas que se tienen con respecto al estímulo temido, que se analicen, porque te puede pasar que, bueno, dejas de tener esta fobia con el payaso, pero lo pasás a tener con otra persona que se ríe fuerte, por el ejemplo que dimos antes. Entonces, analizar de dónde viene eso, porque tal vez, no sé, en algún momento te encontraste en una situación que escuchaste personas riéndose y, no sé, y otras personas que fueron violentadas y vos te queda esa asociación en tu mente y después la llevas a diferentes situaciones. La idea está en tratar de analizar esto y tratarlo. Y hay una por ahí muy común para terminar cerrando, mucha gente le tiene miedo a la exposición, a conversar en público, y pasa mucho, y por ahí en muchos de los trabajos se necesita poder hablar, exponer ideas o simplemente charlar con un grupo de personas. Y hay gente que tiene terror, transpira, le agarran ataques, realmente es complejo también, así que está bueno tratarlo. Exacto, eso tiene que ver con lo que nombrábamos al comienzo, que es con la fobia social. Este temor, en realidad, como vuelvo a repetir, no es el temor a estar a las personas en sí, sino a qué, a la idea de ser juzgado por esas personas, de hacer algo que me avergüence, de hacer algo que me pueda dejar expuesto y no saber cómo resolverlo. Se empiezan a crear estas creencias erróneas de esa situación y así se desarrolla. Bueno, bien. Cami, ¿algo más que te haya quedado? Hemos abordado más o menos todo una charla interesante. Vamos haciendo las consultas del caso y caemos también en la recomendación de siempre de la consultación profesional. No incurrir por ahí en alguna... Viste que hay hoy por hoy muchas ofertas de gente que te ofrece en poco tiempo soluciones mágicas y pasa por otro lado. Claro, no son cosas que de un día para el otro, como digo, tampoco recomiendo exponerse porque sí al estímulo sin acompañamiento, por esto que les comentaba antes, de que se puede desarrollar un trastorno más grave. Así que, como decís vos. Bien. Vamos a ver si tenemos un mensajito. Hola, buen día. Yo le tengo fobia a la ruta, o sea, a manejar por la ruta. Bien. Puede ser, también existe. Existe, y también esto que decíamos, indagar a qué, a chocar, no sé, volverse loco, ¿viste? Hay un temor también en los trastornos de ansiedad, que hago si hago mal una maniobra a propósito, o qué pasa si el auto se descontrola, o yo me vuelvo, ¿viste? Están esas ideas, y indagar eso también, a qué está relacionado. Y bueno, a la ruta si, no sé, uno
tiene que viajar o tiene que por momentos o por una urgencia, entonces es algo que dificulta también. Y por ahí el la gente grande pasa mucho, que nunca aprendió a manejar, es como que de grande dice, no, yo ni loca, no aprendí de joven, no voy a aprender ahora. Pasa, ¿viste? Pero bueno, claro, uno me pongo a pensar y en la ruta hay tantas situaciones, no solamente en la ruta, después qué pasa en una autopista, 3 carriles, 4 carriles, qué pasa con los autos, qué pasa... Yo en la ruta todavía no sé si no sé fobia, manejar. pero por ahora la ruta Pero no bueno, la he ni tocado. Pero bueno, está bueno esto de decir, la televidente tratarlo, dice, miedo a la ruta. Bueno, ¿a qué específicamente? ¿A qué? Y Claro. también si es un miedo o es una fobia. Claro. ¿Se acuerdan que hicimos Claro. la diferencia? Sí, Puede sí, que sí, te sí. dé miedo y que creas que eso te impide, pero después una vez que lo haces lo podés realizar sin problema. Y también siempre tratar de empoderarnos, digamos, desde el pensamiento. A vos, Cami, con el auto, lo vas a poder hacer, sos Sí. capaz, tenés los recursos, más allá del miedo. Exacto. Que De a bueno, poquito. En vez de estacionar apenas entras al predio del canal, vení acá. Vení acá. Vení acá y te vamos a poner 3 autos atrás. A ver qué haces. Y un lugarcito así. No, viste que salir no hay problema, choco todo, no tengo drama, pero la ruta, La ruta. terror, me da Bueno, terror. Ya vamos muchas gracias, Cami. Gracias, Bueno, gracias a Te esperamos la ustedes. semana que Este espacio. viene.